Y lo agradezco mucho. Tendremos contacto con Alonso Castillo Cuevas. Él es hijo de Alejandra Cuevas Morán, quien a su vez es hija de Laura Morán Servín, quien fue pareja de Federico Gertz Manero, quien falleció hace algunos años, en 2015. Y el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien se dice víctima indirecta, está acusando, de hecho acusó a Alejandra Cuevas Morán, la metió a la cárcel desde octubre de 2020, lleva más de 500 días en prisión y los abogados, la familia, gestionaron un amparo para tratar de dejarla en libertad, alegando, claro, sus razones de inocencia en todo este asunto, porque el delito de omisión, en ese sentido, pues no existe. ¿Quién sabe a qué presiones obedecieron los jueces para tomar esta decisión? El caso es que la señora está en la prisión desde hace más de 500 días. Vamos primero, desde luego saludo a Alonso Castillo Cuevas, el hijo de Alejandra Cuevas Morán, la mujer que le digo está en prisión, además de que su abuela está confinada en su hogar, tiene 90 y tantos años, ella fue la pareja del hermano de Gertz Manero, de Alejandro Gertz Manero. Alonso, te agradezco mucho que nos permitas entrar en comunicación. Te invito a que me acompañes para que escuchemos a mi compañero Juan Antonio Jiménez. Él estuvo en la sesión de la Corte donde se discutió la posibilidad del amparo. Buenas tardes primero, antes que nada. Buenas tardes y gracias nuevamente por abrirnos el espacio. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación que te hicimos. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Te escucha Alonso Castillo Cuevas. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Pepe Alonso. Muy buenas tardes. Por mayoría de 10 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en suspenso el litigio que sostiene el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, con la expareja de su hermano, Laura Morán, y su hija, Alejandra Cuevas, a quienes acusa de homicidio por falta de cuidados, dado que el alto tribunal desechó el proyecto que propuso el ministro Alberto Pérez Dayán y ordenó presentar otro, a la brevedad, donde se resuelva de fondo el asunto. Durante la sesión, que se prolongó por poco más de 2 horas y media, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, señaló que si el alto tribunal atrae un asunto es para resolverlo de fondo y no solo precisamente para otorgar un amparo para efectos. Vamos a escuchar a Arturo Saldívar. Esto es lo que señaló. Consecuentemente, se desecha el proyecto, se retornará a una ministro de la mayoría, y de esta forma se resuelve el proyecto que fue presentado a nuestra consideración, y es determinación de este tribunal pleno dictar una nueva resolución en que se analice el fondo del asunto, porque creemos que hace falta un proyecto donde se analicen estos aspectos. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que en el proyecto, por la propia técnica del proyecto, no estaban estos aspectos analizados. Y es que en el proyecto original el ministro Pérez Dayán solo señalaba errores y deficiencias en la actuación de la juez que libró las órdenes de aprehensión y ordenaba reponer el proceso, lo que significaría que se podría ratificar la resolución de origen. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue el primero en hacer uso de la palabra para responder a esta propuesta y advirtió que era preciso resolver el asunto desde una perspectiva de género, tomando en cuenta que en las familias mexicanas la labor de cuidados de enfermos y menores siempre ha recaído sobre las mujeres, a quienes se les responsabiliza de todos sus efectos, como es el asunto que se analiza. Al poner este punto de vista a votación, la mayoría de los ministros se pronunciaron por hacer un nuevo proyecto que analice todo el fondo del asunto, y es que en las votaciones estuvieron a solo un voto de que se les otorgara a las 2 personas que están siendo imputadas por Alejandro Gertz Manero para que pudieran alcanzar un amparo liso y llano. De esta manera, Pepe, con esta resolución continuarán vigentes por el momento las órdenes de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas y de Laura Morán. Pepe, el reporte. Te agradezco la información, Juan Antonio. Muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Alonso Castillo, gracias por acompañarnos en esta nota para darle el contexto debido. Estaba leyendo lo que publica hoy en el periódico El Financiero el periodista Raimundo Riva Palacio, y en un párrafo de su colaboración dice que la discusión es de interés nacional por la forma como Gertz Manero revivió un caso como fiscal que sistemáticamente había perdido como ciudadano. Y decía, en pocas palabras, que si la Corte se lava las manos como ocurrió, quedará la idea
de que el miedo pesó más que la legalidad y lo timorato más que el compromiso con la justicia, cediendo a las presiones y amenazas del fiscal Gertz Manero. ¿Cuál es tu opinión? Por supuesto, es lo más importante en este momento, Alonso Castillo, perdón. Gracias, sin ningún problema. Bueno, primero que nada, todos sabemos el uso faccioso que hace el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no solo con las recientes filtraciones que todos pudimos escuchar, en el caso de mi madre, como bien dice el periodista Raimundo Rivapalacios, durante 5 años Alejandro Gertz Manero no pudo fabricar el delito. Sin embargo, asume el cargo como el primer fiscal autónomo en 2019 y es ahí cuando reactivan el caso, envían un expediente del Fuero Común a la Fiscalía Central para la investigación de delitos especiales y electorales, y en cuestión de meses mi mamá estaba encarcelada ya. Una mujer no solo inocente, no dicho por mí, dicho por las propias autoridades, sino que además contaba con un amparo y una suspensión vigente el día de su arresto. Hoy mi madre cumple 514 días encarcelada por esta persecución atroz del fiscal general de la República. Como decía tu colega, 5 ministros abogaron por un amparo liso y llano, que fue lo que nosotros le pedimos a cada ministro y ministra con las que nos reunimos para que liberen de inmediato a Alejandra Cuevas Morán. Nos quedamos por un voto para que hoy mi madre pudiera estar con nosotros. Sin embargo, de alguna manera, aunque no es un consuelo, nosotros preferimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga otro proyecto y se vayan al fondo, porque me parece que esa es la función de una atracción. Si la Suprema Corte de Justicia atrajo el caso, es porque considera que tiene una relevancia jurídica nacional para asentar un precedente para el futuro, que resuelvan de fondo y que finalmente liberen a mi mamá, porque el amparo que venía por el ministro Pérez Dayán para proteger a mi mamá era para efectos, es decir, que si los ministros y ministras hubieran estado de acuerdo, nos hubieran enviado a la 4ª Sala Penal, en donde hemos visto un sinnúmero de irregularidades y arbitrariedades que fueron descubiertas por la juez de amparo que nos otorgó los amparos, bueno, a mi mamá y a mi abuela, porque se dio cuenta que todo esto es una fabricación implementada, movilizada por el fiscal general de la República, que tiene un poder absoluto y preocupante para todo el país. Ahora, hay mano negra del fiscal Gertz Manero por los tiempos y las fechas que tú estás ahora comentando. Cuando no era fiscal general de la República, él llevaba perdido el caso. Y de pronto, cuando lo nombran en 2019 fiscal general de la República, como haya sido, adquiere otra relevancia y es cuando detienen a tu madre y la confinan al reclusorio. Lleva, dices, 514 días en la prisión sin sentencia. ¿Ustedes esperan, qué esperan pues que resulte de esta revisión del nuevo proyecto que el de hoy, bueno, finalmente no se aprobó, faltó un voto nada más? Van a esperar a que vayan al fondo, dices, y que pueda ser satisfactoria esta solución. Pero ¿cuánto tiempo más va a pasar? ¿Ya hablaste con tu mamá de esto? Eso es lo que no sabemos todavía, cuál es el plazo, cuáles son los tiempos que se va a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nosotros nos vamos a encargar de insistirles que aquí estamos hablando de los derechos humanos de una mujer de casi 70 años, de mi abuela de 95, no pueden seguir dilatando el proceso, que fue lo que nos ocurrió durante todo el proceso, porque Alejandro, como dices, mete mano negra en todo. Yo te pregunto, si durante 5 años, en 2 años diferentes, las propias autoridades dictaminan el no ejercicio de la acción penal, basándose en la evidencia, en testimoniales, en la necropsia, en todo lo relacionado al juicio, y de pronto llega el 2019, reactiva el caso el fiscal general de la República, lo envían a lo que le llaman el búnker, que es la Fiscalía para la Investigación de Delitos Especiales y Electorales, y arrestan a mi mamá. Pero no solo arrestan a mi mamá, extorsiona a mi abuela con mi mamá en prisión, y a nosotros nos exige incriminarnos con delitos que fabricó, por lo que nosotros conocemos los métodos que utiliza el fiscal general de la República. Cuando escuchamos las nuevas filtraciones, pues nos quedamos horrorizados, porque fue a tu programa que de verdad vi la entrevista y me pareció la mejor, porque las otras que he visto, una vergüenza de entrevistas parciales, sin preguntar lo que se debía, diciendo que es normal que las partes tengan acceso al proyecto. No, no es normal.
es confidencial. Las únicas personas que tienen acceso a un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los ministros y ministras. Y ahí tenemos al fiscal hablando sobre el caso y luego diciendo, bueno, es que es un colaborador mío. No, no es un colaborador suyo. Es el subprocurador que pagas tú con tus impuestos, que pagan tus oyentes con sus impuestos. Y con él, por lo que se infiere en la llamada, acudió a las citas. Es decir, que el fiscal va con el subprocurador a reunirse con los ministros, a decir una sarta de mentiras que no han sido comprobadas en ningún momento, pero que mi madre sigue hoy ilegalmente encarcelada. Se ha mencionado que Federico Gertz Manero, ya fallecido, hermano del fiscal general de la República, Gertz Manero, en algún momento llegó a ser prestanombres de Alejandro Gertz Manero en negocios, en algunos negocios. Tú estás cerca, tú nos puedes decir. Mira, en 2017, que fue cuando se hizo esta investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, salió una cuenta en Islas Caimán a nombre de Federico Gertz Manero, en donde el vicepresidente era el actual fiscal general de la República. En su momento Alejandro salió y dijo, yo no tenía idea de que mi hermano tenía esa cuenta en Islas Caimán, pero vamos a investigar. Nunca investigó. Y después, cuando se lleva la extorsión de mi abuela y la tenemos que mudar porque se queda sin dinero para la renta, porque Alejandro, con mi madre en la cárcel, además de exigirnos incriminarnos con delitos fabricados, le pide a mi abuela, una mujer de 95 años, que renuncie a la pensión que él como albacea tendría la obligación de cumplir, pero con el terror de mi mamá en la cárcel, mi abuela lo firmó. Y nosotros encontramos un estado de cuenta de un banco suizo, Julius Baer, con una sede en un paraíso fiscal en Panamá, que se le entregamos primero a Santiago Nieto Castillo y luego al actual titular de la UIF, Pablo Gómez, y no hemos obtenido respuesta al respecto sobre una cuenta de casi 8 millones de dólares que podrían constituir delitos financieros. Entonces, nosotros creemos que toda esta persecución, en un principio dijimos, bueno, igual piensa que a su hermano se le traspapelaron más estados de cuenta de otros paraísos fiscales, pero en los últimos meses, al enterarnos que en un año compra 100 coches, que tiene un departamento en París, uno en Central Park en Nueva York, uno en Santa Mónica en California, uno que vendió en Miami, el edificio que se construyó enfrente de la Torre de Petróleos donde vivían sus papás, la casa de Acapulco en Las Brisas y las múltiples propiedades en la Ciudad de México. Yo le pregunto al fiscal, ¿de dónde surge este patrimonio inexplicable? ¿Por qué no declara su patrimonio cuando es una obligación de un servidor público? Y más lamentable todavía, que el Senado de la República siga como si fuera un milagro. Ay, a ver si logramos la comparecencia del fiscal para que venga con nosotros en una reunión privada. Invitemos al fiscal general de la República, que no sea un cobarde, que cumpla con su obligación, que rinda cuentas ante el Pleno, para que el país entero vea en cadena nacional cómo se desploma Alejandro Gertz Manero, porque no hay manera de justificar no solo el patrimonio inexplicable, sino los delitos que ha cometido en contra de México y en contra de mi familia. ¿Has hablado finalmente, Alonso Castillo Cuevas, has hablado con tu mamá el día de hoy después de lo que resolvió la Corte? Sí, hablé con ella brevemente porque justo nos habló cuando estábamos terminando de hablar con los medios que nos hicieron el gran favor de ir a cubrir esta deliberación. Le expliqué brevemente y ella, su respuesta fue: seguimos resistiendo y así vamos a seguir, y vamos a seguir hasta que liberen a mi mamá. Este caso ya no es el caso de Alejandra Cuevas, es un movimiento que se ha gestado porque nos estamos dando cuenta que nuestra libertad está en manos de delincuentes. No solo fue Gertz Manero, fueron ministerios públicos, policías, jueces, magistrados que se han dedicado a violar la ley y a cometer delitos federales. Yo no sé si Alejandro Gertz Manero le dijo que lo hicieran, pero ¿no te parece raro que un funcionario local cometa delitos federales en contra de una mujer inocente? La mano negra del fiscal está aquí desde que asumió el cargo. Es más, vamos más atrás. Desde que secuestró a su hermano de la casa de mi abuela en 2015, entró sin orden de cateo, se llevó tomó fotografías, se llevó documentos, se llevó a Federico y lo internó en el hospital ABC y amenazó a mi abuela de que si ella o cualquiera de nosotros
visitábamos a quien en los hechos era nuestro abuelo, nos metería en la cárcel. Y nadie más vio a Federico. Y Federico se muere un mes después en el hospital bajo el cuidado exclusivo del fiscal general de la República, además de los cuidados que le prestaban los médicos que Alejandro designó en la propia casa. Y mi madre es la responsable, es la garante, que incluso uno de los ministros dijo, el delito ni existe, pero ¿qué importa que no existan los delitos? Porque cuando Gertz Manero te persigue, el Estado de Derecho se extingue porque te abre una carpeta de investigación, te inventa un delito, así de fácil te la pongo. Cuando tú tienes en las manos el valor o el bien más preciado que es la libertad en tus manos, la gente marcha al ritmo que tú quieras. Por eso esto que se ha puesto en los ojos de la Suprema Corte de Justicia, reitero nuestra confianza y que esta institución no quede doblegada, como todo lo que hemos visto a lo largo de este proceso. El poder que tiene el fiscal le debe de preocupar al país, porque nadie, ni siquiera la Cámara de Diputados con el juicio político que iniciamos, 2 han hablado al respecto. Todos los demás en silencio. Tiene al Poder Legislativo bajo la bota. No puede ser que un hombre que haya aglutinado esta cantidad de poder, porque estamos en un emperador que además tiene 82 años, la misma edad que tenía su hermano Federico, cuando ya tenía un declive neurológico importante, por lo que es importante que además se sometiera a un examen físico y mental, porque realmente la manera en que está actuando es algo ya irracional, y que siga con esta venganza y que se haya atrevido a meter las manos en la institución que tiene más honor como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se haya expresado con esa misoginia en contra de mi madre, algo que hemos sabido toda la vida, que es un misógino. Esa es la persona que quiere México a cargo de la Procuración de Justicia, un criminal que extorsiona, que nos exige confesiones de delitos fabricados, que se refiere a las mujeres como una pendeja. Todo esto tenemos las pruebas. Yo no te estoy comentando esto como una conversación de café. Tengo todas las pruebas para darte todo lo que te estoy diciendo, y aún así el fiscal, estamos a la espera de que comparezca. Es un riesgo a la seguridad nacional. Pues te agradezco, Alonso Castillo, la apertura con la cual te expresas. Este espacio es para ello, para escuchar todas las voces siempre. Escuchamos la de Alejandro Gertz el jueves. Hoy estamos escuchando la tuya con mucho, enorme interés, porque sabemos que este asunto es un tema de interés nacional. Por ello te molestamos y te invitamos. Gracias por aceptar. Estaremos en contacto permanente si nos lo permites, claro. Por supuesto, gracias a ti y a todo tu equipo. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Morán, en prisión desde hace 514 días, hija de Laura Morán Servín, quien fue pareja, concubina o amante, o como le quiera llamar, de Federico Gertz Manero, el hermano fallecido del actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Vaya asunto, le digo, donde está involucrada también la Suprema Corte, que tendrá en sus manos la obligación de elaborar un nuevo proyecto para decidir si concede o no amparo liso y llano para que la señora Alejandra Cuevas Morán pueda dejar la cárcel después de tantos días, 500 y tantos días.